Ok, vamos a hacer la reflexión en esta mañana, domingo de resurrección. Y el tema es, ¿por qué es importante la resurrección? ¿Sí? Entonces el tema con el pasaje con el que vamos a hacer esta meditación es 1 Corintios, capítulo 15. ¿Sí? Y vamos a ver 6 consecuencias, pudiéramos decir, de que ocurriría con nosotros si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Entonces, ¿por qué es importante la resurrección? En primer lugar, la resurrección es importante porque testifica del inmenso poder de Dios mismo. Si vamos a Romanos, antes de leer 1 Corintios 15, si vamos a Romanos capítulo 1, versículo 4, Romanos capítulo 1, versículo 4, está hablando el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice acerca del Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces aquí encontramos, en primer lugar, que la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos sirve ¿para qué? Para declarar, de acuerdo con Romanos 1:4, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Y es una manifestación del poder de Dios. Y ¿quién resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos? Sí, es Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, primer punto para tener en cuenta, ¿por qué es importante la resurrección? Es importante porque testifica del inmenso poder de Dios. Muestra que Dios tiene poder de levantar a los muertos. Y por lo tanto, es una de las razones por las cuales Dios es digno de nuestra fe y de nuestra adoración. Y esto muestra la gran diferencia con las demás religiones. Nuestro fundador trascendió ¿qué? La muerte, y hizo una promesa, que si Él resucitó, nosotros también vamos a ¿qué? A resucitar, ¿cierto? La tumba no pudo retenerlo. Tenemos allí, Él está sentado, no solamente resucitó, sino que ascendió al cielo. No solamente ascendió al cielo, sino que se está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿ok? Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, tendría unas consecuencias desastrosas. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Primera consecuencia, ¿qué dice 1 Corintios 15, 14? Y si Cristo no resucitó, dice allí la palabra de Dios, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces no tendría razón de reunirnos. No tendría ninguna razón que nosotros predicáramos de Cristo. No tendría ninguna razón que dedicáramos un tiempo como el que estamos dedicando en esta mañana a darle gracias a Dios, a cantar alabanzas, a invocar su nombre y a estudiar de su palabra. Primera razón, ¿sí?, que tendría como consecuencia de que Jesús no hubiera resucitado. No tiene sentido la vida cristiana y no tiene sentido la predicación. Vamos a leer en el mismo versículo 14. Vana también es vuestra fe. ¿Y qué es fe? ¿Sinónimo de qué? De confianza. No tendría ninguna trascendencia el yo poner mi confianza en Dios. ¿Cierto? Entonces, 2 cosas para tener en cuenta. Jesucristo resucitó y por eso tiene razón la predicación de Él. Jesucristo resucitó y por eso tiene razón de que yo ponga mi confianza en Él. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vamos a ver qué dice el versículo 15. Todos los testigos de Jesucristo, ¿qué serían? Todos los que testifican que Jesucristo resucitó. Si Él no hubiera resucitado, ¿qué dice el versículo 15? Serían hallados ¿qué? Falsos. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios
de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. O sea, seríamos los más mentirosos. Pero debemos recordar que hay un mentiroso, que hay un homicida, que es padre de mentira. ¿Y este quién es? El diablo. Mientras que el Señor Jesucristo es luz y el Señor Jesucristo es verdad. Otro aspecto que es desastroso o consecuencia desastrosa si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Versículo 17, ¿qué nos dice? Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice el 17? ¿Qué dice, Juanito? Lee el 17. ¿Leo? Sí. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. La fe de ustedes es ilusoria y todavía estáis bajo vuestros pecados. Por eso la resurrección de Jesucristo nos libera del poder del pecado. Y si Jesucristo no hubiera resucitado, estaríamos todavía ¿qué? Esclavos al pecado. ¿Cierto? Vamos a leer ahora otro aspecto de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 18? Que todos los creyentes que han muerto antes de nosotros, sí, ¿qué ocurriría con ellos? Tendrían que, versículo 18, ¿qué dice? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea que no tenían esperanza de ¿qué? De la eternidad. Mire todas las consecuencias si Jesucristo no hubiera resucitado. Vámonos al versículo 19. Los creyentes actuales en Jesucristo, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué dice el versículo 19? Susan. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea que somos los más dignos de ¿qué? ¿Qué dice tu versión, Juanito? Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los humanos. Exacto. Otra versión dice seríamos los más dignos de lástima si Jesucristo no hubiera resucitado. Ahora, como Cristo resucitó, ¿cierto? Como Cristo resucitó, vamos a ver la consecuencia, que es el cierre de todo esto. Versículo 20, vamos a leerla. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, ¿cierto? Nos dice la palabra de Dios. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que tenemos garantizado por medio del Señor Jesucristo nuestra resurrección. ¿Sí? Yo puedo tener certeza de mi resurrección porque Jesucristo resucitó. Y todo lo que yo haga para Dios, en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra de Dios en el versículo 58? Primera de Corintios 15, 58 dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿qué? Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya todo lo que hagamos para el Señor Jesucristo, porque Él resucitó, no es en vano. Hay un fruto, ¿sí? Hay un fruto. En el mismo Primera de Corintios capítulo 15, versículo 29 nos dice lo siguiente. Vamos a leer más que todo desde el versículo 31. Os aseguro, hermanos, más que todo el 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? La experiencia que él está experimentando cada día, ¿qué? Era una experiencia de ¿qué? De muerte. ¿Por qué se requiere cada día una experiencia de muerte? ¿Recuerdan ustedes Lucas capítulo 9, versículo 23? Dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día y que tome su cruz y sígame. Yo necesito tener la experiencia cada día de la cruz
y cada día necesito tener la experiencia de la muerte. Si cada día yo tengo la experiencia de la cruz y cada día tengo la experiencia de la muerte, ¿qué tengo entonces? Vamos a leer Colosenses 3, 1 al 3. Si cada día, como dice primera de Corintios 15, 31, cada día muero, o como dice Lucas 23, cada día tomo la cruz, me niego a sí mismo. Si yo tengo esa experiencia diaria, mire la experiencia diaria que tendré como consecuencia de haber muerto y de experimentarme muerto cada día. Colosenses capítulo 3, versículo 1 comienza diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está ¿qué? Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, yo tengo cada día, desde el momento en que invito al Señor Jesucristo a mi vida como mi Señor y Salvador, experimentar la muerte y experimentar la resurrección. O sea que hay una resurrección que me está esperando. Cada mañana Dios está esperando a hacer a través de mi vida la realidad de ¿qué? De la resurrección. O sea, no es una resurrección que yo voy a esperar cuando yo muera y cuando venga el tiempo de Dios. Y cuando Él venga, si muero antes de que Él venga, entonces tengo que esperar hasta que Él venga para que mi cuerpo resucite. Hay una experiencia de resurrección esperándonos cada día para el creyente. Por eso está diciendo aquí Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Si yo me identifico con Cristo en su muerte, el Espíritu Santo de Dios me identifica con Cristo en su resurrección. Pero es una resurrección aquí en la tierra. Y esa resurrección aquí en la tierra me permite experimentar ¿qué? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, vuestra vida a la diestra de Dios. ¿Qué dice el versículo 3? Leamos el 3. ¿Qué dice el 3? Susan. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que aquí en Colosenses 3 me habla de dos cosas. De mi muerte con Cristo y de mi resurrección con Cristo. ¿Para cuándo? Para cada día, mientras yo esté aquí en la tierra. ¿Sí? Y cuando yo vivo esa experiencia, ¿a qué me conduce? El identificarme con Cristo en su muerte, el Espíritu Santo me identifica con Cristo en su resurrección y me habilita de acuerdo con el versículo 3, ¿para qué? Para buscar mi vida que está escondida con Cristo en Dios. ¿Estamos? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Sí? No es posible vivir la vida cristiana sin la acción del Espíritu Santo. No es posible vivir la muerte con Cristo sin la acción del Espíritu Santo. No es posible vivir la resurrección sin la acción con Cristo, sin la acción del Espíritu Santo. Y no es posible vivir la ascensión con Cristo si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces veámoslo. Romanos capítulo 8. Si yo leo Romanos capítulo 8, vamos a ver. Romanos nos da la clave para todo esto. ¿Sí? Romanos capítulo 8. Tomamos Romanos capítulo 8 y leemos el versículo 13. ¿A qué tengo acceso por medio del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo? Romanos 8:13. ¿A qué? ¿Qué dice Romanos 8:13? ¿Qué dice Susan el 13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, por medio del poder del Espíritu Santo yo puedo ¿qué? ¿Hacer qué? ¿Morir qué? De las obras de la carne. Yo necesito a diario la experiencia de muerte de las obras de la carne por el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no es posible hacer morir las obras de la carne. ¿Sí? Porque no es un esfuerzo mío, sino yo pongo mi voluntad, me entrego al Espíritu, me someto al Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo a través de mí hace morir las obras de la carne. Pero no solamente
el Espíritu Santo me capacita para hacer morir las obras de la carne, sino el Espíritu Santo me capacita para ¿qué? Romanos 8:11. ¿Qué dice el 11? Y si el espíritu de aquel... El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la resurrección del Señor Jesucristo? La resurrección del Señor Jesucristo es mi misma resurrección. ¿Cuándo? Ahora. ¿Ves? Yo no tengo que esperar un día para experimentar la primera resurrección. Como creyente yo experimento una resurrección. ¿Cuándo es? Diaria. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Cada día muero. Cristo me capacita para morir a las obras ¿de qué? De la carne. Y el Espíritu Santo me capacita para experimentar la vida ¿de qué? De resurrección. Ahora, no solamente el Espíritu Santo me capacita para vivir la vida de resurrección, ¿sí? De acuerdo con Efesios capítulo 1, vamos al libro de Efesios capítulo 1, para ir cerrando esta reflexión sobre la resurrección. Efesios capítulo 1, vamos a leer el versículo 19 de Efesios capítulo 1. Dice el 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Sí? Mire cómo está calificando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, el poder que Dios pone a nuestra disposición las 24 horas del día, todos los días de mi existencia, hasta que yo esté en la presencia de Dios, después de haber iniciado mi caminar con Dios. ¿Cómo describe? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Por eso, ¿cuál debe ser mi oración? Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación, alumbra los ojos de mi entendimiento para poder tener una dimensión clara de la supereminente grandeza de su poder. Ahora, la supereminente grandeza de su poder, que es el Espíritu Santo de Dios, me capacita, número 1, para morir. Número 2, ¿para qué? Resucitar. Y número 3, ¿para qué? Efesios 2, versículo 6. ¿Para qué me capacita la supereminente grandeza del poder de Dios? ¿Qué dice el versículo 6 de Efesios 2? Juanito. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. O sea, el Espíritu Santo me capacita para 3 cosas. Número 1, ¿para qué? Morir. Número 2, para resucitar. Número 3, para ascender. Número 4, para sentarme juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y número 5, al estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, me capacita ¿para qué? Para echar mano ¿a qué? A Efesios 1:3. ¿A qué puedo echar mano cuando yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Para qué me capacita? A ver, Juanito, Efesios 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Ok, entonces tenemos ya ahí el cuadro completo. Son 5 cosas. Son los 5 ministerios del Espíritu Santo que están disponibles para mi vida a diario. Número 1, el Espíritu Santo de Dios me capacita ¿para qué? Morir a las obras de la carne y morir con Cristo. Número 2, me capacita ¿para qué? Resucitar. Número 3, el Espíritu Santo es ¿quién qué? Me levanta. Me hace ascender. Número 4, me hace ¿qué? Sentar. Y número 5 es el Espíritu Santo de Dios quien me capacita para echar mano ¿a qué? A todas las bendiciones con las que yo he sido bendecido juntamente con Cristo. ¿Vale? Entonces, con esa reflexión sobre la resurrección de Jesucristo, entonces la resurrección de Jesucristo es vital. No solamente porque un día voy a resucitar con Él, sino que desde el momento en que yo invito a Jesucristo, la resurrección está disponible para mi vida. ¿Sí? Vamos a orar.
Vamos a orar en estos momentos. Vamos a darle las gracias al Dios y Padre Celestial. Vamos a darle las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a decirle, bendito seas Dios y Padre Celestial. Vamos a decirle eso. Gracias, bendito Dios y Padre Celestial. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Necesito espíritu de sabiduría y de revelación. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Digámosle a Él eso en estos momentos. Digámosle, Espíritu Santo de Dios, permíteme adquirir la dimensión sobrenatural de tu grandeza, de tu majestad y de tu ministerio para conmigo. Y vamos a proclamar lo siguiente. Yo declaro que por la acción del Espíritu Santo de Dios he muerto juntamente con el Señor Jesucristo. Y por tu poder, Espíritu Santo de Dios, te doy la bienvenida para hacer morir todo lo terrenal en mí, todo lo carnal, todo lo temporal. Y digámosle, Espíritu Santo, te doy gracias porque tú eres quien me resucitas. Te doy gracias porque tú eres quien me levantas, me haces ascender a los cielos. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien me haces sentar juntamente con el Señor Jesucristo en los lugares celestiales. Y digámosle, Espíritu Santo, obra a través de mí para echar mano a todas las bendiciones con las que he sido bendecido y las traigo del cielo a la tierra. Declaro que estoy completo en el Señor Jesucristo, porque tengo toda bendición, tengo todos los recursos del cielo. Y digámosle que en esta nueva semana que estamos comenzando, declaro que tú suples, suplirás y seguirás supliendo todo lo que me falta, conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, y por el poder del Espíritu Santo de Dios, en quien te doy las gracias. Gracias, Señor, por la resurrección del Señor Jesucristo, porque son nuestras primicias, para aquí y el ahora, y después por toda la eternidad, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, gracias, bendito seas, Señor y Dios. Gracias, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias.